Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a presentaros una herramienta que me parece muy interesante y que personalmente llevo ya utilizando un tiempo para todo el tema de la gestión patrimonial. Es una herramienta que pienso que os va a gustar a muchos de vosotros y que verdaderamente pienso que es muy útil. La herramienta se llama Boomi y está pensada para facilitar el seguimiento automático y centralizado de todas nuestras inversiones en tiempo real. Bueno, lo primero de todo, para poder utilizarla tenéis que registraros de forma gratuita, lo podéis hacer con el enlace que os dejaré aquí abajo en la descripción, y lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte donde pone particulares y acceder. En mi caso voy a hacer login directamente con mi correo electrónico y con esto ya directamente nos entra a la aplicación. Una vez que estamos dentro de Boomi, podemos hacer dos cosas. La primera, y la que creo que es más interesante, es conectar nuestro broker directamente. Vais a ver cómo conecto una de mis cuentas de DeGiro para que se nos carguen automáticamente todos los datos. Y también este proceso se puede hacer de forma manual. Voy a conectar en este caso una cuenta de DeGiro, aunque también podemos conectar cuentas de todos estos bancos y brokers que estáis viendo en pantalla y con el tiempo irán añadiendo algunos más. Y el proceso es muy rápido y sencillo. Para la conexión automática venimos aquí a donde dice conectar mi cuenta y tenemos que rellenar pues con nuestro usuario y contraseña. Importante, si no queréis que Boomi almacene vuestras credenciales, tenéis que desmarcar esta casillita, ¿vale? Y Boomi no almacenará ninguna de vuestras credenciales. Si decidimos que se guarden nuestras credenciales, que sepáis que estas están encriptadas con cifrado militar y Boomi por lo tanto no tiene acceso a ellas ni las pueden ver. Para lo que sirve almacenarlas es para actualizar los datos de la cuenta diariamente y en caso de que decidas no guardarlas, los datos no se actualizarán diariamente, pero los puedes actualizar tú siempre que quieras. También importante mencionar que Boomi cuenta con la certificación ISO 27001 que asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de una organización y de los sistemas y aplicaciones que la tratan. Boomi es una herramienta seria y segura. Bueno, pues como vemos aquí ya nos aparecen los datos. En este caso he ocultado los saldos de la cuenta, pero si lo habéis conectado pues aquí os pondrá el dinero que tengáis en la cuenta que habéis conectado. Esta sería la primera manera que tenemos para conectar nuestros datos, pero si no queremos que se haga de forma automática, aunque para mí es la más interesante, también podríamos añadir los activos de forma manual, dándole aquí arriba a añadir activos y aquí en la parte de abajo nos pone agregar activo manualmente. Pues bueno, si pinchamos en inversiones financieras, podemos ir cargando uno a uno los movimientos a la cartera que correspondan, buscando el tipo de activo que hay y metiéndolo manualmente. Pero para mí es más interesante la primera opción, ya que creo que nos ahorra mucho tiempo. Si nos venimos a donde dice mi patrimonio, nos aparece un resumen de la parte que tenemos conectada a Boomi. Si seguimos bajando dentro de la parte de cartera global, podemos ver que me aparece próximos eventos, aunque esto se ve mejor en el apartado de calendario. Y es que en Boomi tienen un calendario en el que nos van mostrando los próximos dividendos que vamos a ir cobrando. Por ejemplo, en el caso de mi cartera, la cual ahora vamos a ver, la cartera de DeGiro, pues tenemos la fecha ex dividendo, en la que se descuenta el dividendo de la cotización de Microsoft el próximo jueves 20 de febrero. Y más adelante sería el pago. Mi cartera que hay conectada concretamente no es muy de dividendos, pero en caso de que tengáis pues acciones típicas de reparto de dividendos, pues aquí os irán apareciendo todos los dividendos que van a ir pagando próximamente esas inversiones. Si venimos a la parte de inversiones financieras y pinchamos, nos aparecerán todos los brokers que tengamos conectados a Boomi. En este caso tengo el broker de DeGiro, así que vamos a ver toda la información que nos aparece. Bueno, pues en primer lugar, en el apartado de Dashboard, vemos que nos aparece un resumen con el valor de la cartera, que en este caso está oculto. Tenemos lo que ha subido en el día, que es un 0,92%. En el año esta cartera lleva un 7,75% y en total, desde que existe, un 80,63%. Simplemente es un resumen. Si seguimos bajando, también aparece este gráfico que está bastante bien, en el que podemos ver cómo ha ido evolucionando la cartera. En este caso esta cartera existe desde el año 2021 y podemos ver en naranja el capital invertido y en morado el beneficio o pérdida. Por ejemplo, en el año 2022, que fue un año en el que cayó el mercado, pues aquí vemos cómo aparece ese trozo morado que son pérdidas. Después en el año 2023, 24 y 25 pues se ha ido acumulando beneficio porque han sido buenos años para esta cartera de inversiones.
Si pasamos a la siguiente pestaña, pues aquí podemos ver el apartado de rentabilidad. Podemos ver la rentabilidad de esta cartera en diferentes periodos, pues por ejemplo a 6 meses, podemos filtrar también en lo que vamos de año, rentabilidad a un año o en el periodo que nosotros queramos, y podemos compararlo también con un índice de referencia. Yo aquí tengo puesto para que se compare con el índice SP500. En este caso, un año estamos teniendo una rentabilidad ligeramente superior a la del índice, pero podríamos poner cualquier otro índice para compararnos. ¿Cómo se hace para añadir un índice? Pues se hace desde aquí arriba donde pone índices de referencia, simplemente pinchamos y seleccionamos el índice contra el que nos queremos comparar. Podríamos buscar, por ejemplo, el Nasdaq, algún índice europeo, si invertimos en acciones europeas, el IBEX 35 o el índice contra el que nos interese compararnos en cada caso. Yo he puesto el SP500 en euros. Si seguimos bajando, podemos ver la rentabilidad de la cartera y en este caso la rentabilidad del SP500 en diferentes periodos, a 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años y desde siempre. En 5 años no me aparecen datos porque esta cartera concretamente de DeGiro existe desde el año 2021. Yo sí que llevo invirtiendo más años, llevo alrededor de 10 años invirtiendo, pero antes lo hacía con otros brokers españoles, pues tipo ING, y entonces, pues al conectar la cartera de DeGiro, que la creé en 2021, no tengo la información anterior. Pero si la cartera que habéis conectado tiene más antigüedad, pues os debería aparecer también el dato a 5 años. Podéis ver, pues como por ejemplo a 3 años, la cartera que he conectado ha hecho un 83%, el SP500 ha hecho un 44% y desde siempre pues lleva la cartera un 80,6% y el SP500 un 54%. Si pinchamos aquí donde pone mostrar rentabilidades anualizadas, esto me parece muy interesante, nos calcula la rentabilidad anualizada a 1 año, a 3 años y desde siempre. Desde siempre esta cartera, que es una cartera que ahora vais a ver que es bastante concentrada, ha hecho un 19,28% anualizado, lo cual creo que está bastante bien, frente a un 13,85% que ha hecho el SP500, que también ha dado un rendimiento muy bueno en este periodo de comparación. Si bajamos aún más nos aparece la rentabilidad por posición. Ahora veremos a continuación las posiciones y el peso que tienen en esta cartera, que no es mi única cartera de inversión, pero es una de las más importantes para mí. Bueno, pues en este caso, como ya sabéis y lo he dicho muchas veces, Meta es mi mayor inversión desde hace mucho tiempo. La rentabilidad que hay actualmente es del 261%. Tenemos también buenas rentabilidades en Amazon con un 177%, Microsoft 71%, Google con un 64%, Visa un 27% en esta cartera. También tengo Mastercard, pero está en otra cartera. Hermes 26%, Louis Vuitton, que ha estado rebotando últimamente en estos últimos meses, aunque tras resultados estaba cayendo. Bueno, pues en este caso más 10%, y ASML la llevo en negativo en un menos 6% en el caso de esta cartera. Bueno, si pasamos al siguiente apartado podemos ver las posiciones activas. En mi caso veis que en esta cartera son todo acciones y si pinchamos nos lo desglosa. Son las posiciones que acabamos de leer, pero aquí podéis ver los porcentajes que tienen dentro de esta cartera. La mayor posición sigue siendo Meta con un 20,8%, después le sigue Google con un 18,7%, 13,6% en el caso de ASML, que creo que está interesante, 13,2% en el caso de Visa, 11,4% Amazon, 10% Microsoft y luego tenemos la parte del lujo, que tengo un 7,6% en Louis Vuitton y un 4,8% en Hermes. Esta cartera, importante, ya habéis visto, no están compradas estas posiciones a estos precios, ¿vale? Aunque veáis que yo tengo un 20,8% en Meta, pues a lo mejor no es el mejor momento ahora mismo para añadir posiciones en Meta. Yo llevo un precio medio que no es el actual. Pero como habéis visto, pues en este caso es una cartera bastante concentrada la que tengo en DeGiro y a la que invierto en valores de gran capitalización, como vamos a ver a continuación. En el siguiente apartado podemos ver el Asset Allocation. En mi caso, pues ya veis que son todo acciones, pero si tendría, por ejemplo, renta fija, también nos aparecería aquí, o efectivo, que en este caso es 0,34%. Aquí ya os digo que nos aparecerían los porcentajes de lo que tengamos, renta fija, renta variable. En mi caso, pues es todo renta variable. Si pinchamos en el apartado de renta variable, nos aparece esta imagen que está muy chula, en la que nos sale representado dónde están nuestras inversiones. En mi caso, 73,8% Estados Unidos, y la rentabilidad está siendo muy buena, un 107% en la parte de Estados Unidos, y después tenemos la parte de Europa, que ya sabéis que no ha sido su mejor año en Europa, con un 25% de la cartera, que básicamente es Louis Vuitton, Hermes y ASML. También tenemos la exposición por sectores. En mi caso el sector que más representa es el de servicios de comunicación, y aquí tenéis pues el resto
de sectores. Tendríamos la misma información para renta fija, lo que pasa es que, como habéis visto, yo no tengo renta fija en esta cartera, entonces me sale que no se han encontrado posiciones, pero si vosotros tenéis inversiones, por ejemplo, en bonos, en renta fija, aquí os aparecerá toda la información. Después, el siguiente apartado que tenemos es también interesante y es el apartado de riesgo, en el que también nos podemos comparar contra índices de referencia. En este apartado podemos ver, pues por ejemplo, la rentabilidad en un periodo determinado, por ejemplo un año. Podemos ver la máxima caída que ha tenido la cartera frente, en mi caso, el SP500, es el índice que tengo puesto. Pues por ejemplo, en el último año mi cartera ha llegado a caer un 10,7%, frente al 5,27% que como máximo ha llegado a caer el SP500. Esto ocurre porque en el caso de esta cartera de giro es una cartera bastante concentrada y cuando hay caídas en alguna posición importante, como por ejemplo Google o como por ejemplo Meta, pues eso se refleja rápidamente en la rentabilidad de la cartera, ¿no? Y cae bastante. Tenemos también el periodo de máximo a mínimo, el periodo de recuperación, por ejemplo, que ha tenido, y un montón de información más, como por ejemplo la volatilidad, los periodos en positivo o periodos en negativo que ha tenido la cartera. Y todo esto lo podemos comparar contra el índice de referencia que queramos. Después tenemos también el apartado de rentas, en el que podemos ver los dividendos que hemos ido cobrando. Por ejemplo, en 2025 no he ido cobrando dividendos, pero en 2024, pues por ejemplo, sí que se cobraron algunos dividendos. Podemos superponerlo con el año 2023, 2022, 2021 o el periodo que nos interese. Tenéis aquí también la parte de bonos en la que podríais ir viendo los cupones que hayáis cobrado de bonos. En mi caso ya os he dicho que no hay renta fija. Tenemos también el apartado de movimientos en el que podemos ver un resumen, pues por ejemplo, de todos los movimientos que se han hecho, las diferentes compras que se han realizado. Puedo filtrarle, por ejemplo, por compras. Lo último que compré, pues por ejemplo, fue unas pocas acciones de ASML con las caídas que tuvo recientemente. Podemos ver también las rentas, las ventas que ha habido, splits, depósitos que he ido realizando en este broker, retiradas. En resumen, podéis ver aquí pues todos los movimientos que habéis ido realizando. Y tenemos también el último apartado, que es el de incidencias. En mi caso, la cartera se ha transferido de forma correcta, pero puede que haya habido algún error de algún dato que a lo mejor no se haya cogido bien. Y eso, si ocurre, os aparecerá aquí en la parte de incidencias para que podáis solucionarlo. Si hay algún dato que, ya os digo, no se ha volcado bien en Boomi, y pues para que os lo pueda calcular todo de forma correcta. Tenemos también, si seguimos bajando, la parte de inversiones alternativas, donde podríamos conectar otro tipo de inversiones, y podemos conectar también cuentas corrientes en las que a lo mejor tengamos liquidez, porque puede ser también algo interesante a monitorear, y si queréis vigilarlo todo desde un mismo lugar, como puede ser Boomi. Pues por ejemplo, mucha gente tiene el efectivo en alguna cuenta remunerada, pues eso también se puede conectar para tenerlo monitoreado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido una herramienta interesante. Yo la llevo utilizando un tiempo y me parece que funciona bastante bien. Podéis dejar aquí abajo el feedback cuando probéis la herramienta para comentarme un poco qué es lo que os parece. Y si tenéis alguna sugerencia de algo que os gustaría que añadiesen, o algún error que hayáis detectado o cualquier cosa, pues lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y yo se lo transmitiré a los chicos de Boomi para que lo tengan en cuenta. Os dejo el enlace, como os he dicho antes, aquí abajo para que os podáis registrar y lo podáis probar. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.